clase que ya habíamos iniciado la semana pasada, digo, la semana antepasada, perdón, de intimidad con Dios. Como pasaron 2 semanas entre una y otra, eh, voy rápidamente a hacer un repaso. Vimos que para apacentar a una persona, lo primero que hay que hacer es enseñarle a orar, algo que no estamos acostumbrados en la religión, no estamos acostumbrados en un estilo de vida sin Jesús. Como sus discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y bueno, eso es parte del discipulado, parte de apacentar a una persona y veíamos toda la base bíblica que quita los conceptos erróneos y los antecedentes religiosos que traemos y hay que establecer bases correctas para la oración. Veíamos acerca de la importancia de la oración personal. También veíamos acerca de generar una relación, que ese debe ser nuestro objetivo. Vencer la tentación y el pecado como parte de nuestra vida de oración. Veíamos también la oración conyugal, la oración familiar, la oración comunitaria, pero ahora vamos a empezar a ver las formas de oración, porque muchas veces pensamos en orar solo para pedir. Oye, ¿ya oraste? Pues es que no tengo nada que pedir. Entonces inmediatamente viene a la mente, orar es igual a pedir. Y sí, la oración incluye petición. El propio Señor Jesucristo nos anima a pedir, y Él dice, pedid y se os dará. Pero para el entendimiento y la práctica y apacentar a una persona que apenas está conociendo a Jesucristo o a quien estamos acercando a Él, no podemos dejarlo simplemente en el nivel de que ya aceptó a Cristo Jesús en su corazón y ya que le siga a Él, porque habrá muchas cosas que jamás va a entender. Y posiblemente si a nosotros nadie nos discipuló de una manera correcta, nos costó mucho trabajo entender qué es la oración. Eh, y hay que ver que la oración tiene formas muy variadas que nos van a permitir tener elementos sencillos al alcance de cualquier nivel educativo. Es decir, lo bonito de la oración es que no importa si yo no estuve ni siquiera con la oportunidad de estudiar en la primaria, si no sé leer, si no sé escribir, o si tengo un nivel de licenciatura o de doctorado, no importa. La oración es para todo nivel educativo. Y obviamente, esto que vamos a ver en los siguientes minutos, cuando estamos apacentando a una persona, pues nos va a llevar varias sesiones. ¿Por qué? Porque la gente no entiende lo que está pasando y obviamente es explicar, intentar en cada una de sus formas y que vaya descubriendo todo ello. Así que quien es recién salvo, pues hay que entenderlo, se va a resistir a esa nueva forma espiritual, pero será esencial para poderle pastorear correctamente. La paciencia con un recién salvo es esencial y la constancia en las sesiones de oración van a lograr un crecimiento espiritual, una solidez que no podríamos de otra manera alcanzar. Hay gente que aunque tiene muchos años de haber recibido a Cristo en su corazón, está a nivel de bebé espiritual. Hay gente que dice, pues yo tengo 30 años, pero no se le notan. O sea, parecería que apenas aceptó al Señor hoy en la mañana, porque su nivel de entendimiento es cero. Y mucho se debe a que no ora, no tiene comunicación con Dios. Pero cuando una persona verdaderamente se mete a una relación personal, se nota, va creciendo, se va desarrollando. Y, y el primer nivel que tenemos que llevar a una persona en la oración, en las formas de la oración, es la alabanza. Ahora, quiero explicarles, la alabanza ahorita en el lenguaje que nosotros manejamos, en el nivel que nos encontramos en este curso y desde más temprano en el curso básico, es un vocablo que parece natural, pero es un vocablo que cuando uno no es cristiano no entiende en lo absoluto.
Cuando hablamos de alabanza, a lo mejor ustedes pueden traer a su mente lo que pasó el domingo en la tarde con Marcos Vidal, que vino y tuvo un tiempo de alabanza, las reuniones que tenemos en la mañana previo a la reunión, tal vez traes a tu mente a alguien tocando la guitarra o el piano o el teclado, o que nos ponemos a cantar juntos a Dios. Pero quien no es cristiano o apenas está empezando y apenas lo llevaste a reconocer a Jesús como Señor y Salvador, tú le dices, ahora tienes que alabar a Dios y te dice, ¿y eso qué es? ¿Cómo se hace? Porque repito, es un vocablo no usual, es un vocablo que adquirimos cuando conocemos a Jesús, pero no es un vocablo que se estile, que se utilice cuando una persona no es creyente. Y eso muchas veces nos falla, porque cuando estamos apacentando a una persona, damos por hecho que ya entiende todo lo que le estamos diciendo. Y es como cuando tú lees un libro de ciertas especialidades y que viene al final un glosario, y ese glosario incluye todas las palabras que está utilizando ese libro y que para ti son desconocidas, y que cuando las entiendes y pareces el glosario, para que sepas de qué se trata, y esos conceptos nuevos o palabras que posiblemente un especialista ya domine, pero tú como lector primerizo de cierto libro, pues tienes que entender de qué se trata. Bueno, el cristiano que acaba de nacer de nuevo es primerizo y no sabe de qué se trata. Así que hay que ir al glosario y explicarle qué es alabar. A ver, yo quisiera que hacer una pausa y antes de seguir y que ustedes abrieran sus micrófonos, si se pudiera, muchos, que lo hagan muchos, y que en una palabra, dos, en una frase corta, me definan qué es alabanza. ¿Qué es alabanza? Porque piénsale cómo se lo Reconocer a voy a Dios por lo que explicar Él a hace. una persona. Ahora sí, adelante, perdón. Perdón, Omar, no te Reconocer a Dios entendí. por lo que Él hace. Ok, gracias. ¿Alguien más? Reconocer a Dios por lo que Él hace. Sí. ¿Quién más quiere? Abran sus micrófonos. No les dé pena, no tengan miedo. Reconocer a Piensen. Dios por quien es Que Él Él. es, ay, perdón, Ujú. Lo mismo que dijo la hermana. es tener ese contacto con Dios. Tener una entrega con Dios. Cuando uno alaba a Dios, se tiene que dejar de todo, olvidarse de todo, desprenderse, desgarrarse y solamente entrar en la presencia de Dios. No Decirle hay que otra Ok, forma. Reconocer quién es Él y exaltarlo, expresárselo con palabras que salgan del corazón. Es que no sé cómo expresarlo, pero expresarlo, 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 hacérselo saber. ok, Halagar con palabras a Dios, expresarle el agradecimiento o nuestro sentir profundo, ¿no? En forma que lo exaltemos, que lo halagarlo. ok, muchas gracias. decirle cuánto Vivir su palabra, vivir su palabra es alabarlo, ¿no? Ok, Honrarlo con nuestra vida, obedecerlo. ok. Bueno, Exaltar a miren, Dios por lo que Él hace. perfecto, gracias. Miren, vamos a ponerle pausa aquí para las participaciones para que podamos avanzar. Como se dan cuenta, no es fácil expresar este término, a pesar de que lo hacemos, los que estamos aquí, estoy seguro que lo hacemos de una manera o de otra. Y aquí va a ser bueno que tú definas, no te quedes con la definición que yo te doy, escribe tu propia definición para que cuando tú estés apacentando a una persona y le digas, te voy a enseñar a orar alabando a Dios, le sepas transmitir qué tiene que hacer. Por ejemplo, el concepto que nos da la hermana, con nuestra vida, sí es correcto, en un sentido teológico, doctrinal es correcto,
pero en la alabanza, en la oración no te lo va a entender. ¿Cómo le explicas eso? Y podríamos pensar entre las cosas que se dijeron, alabar es enaltecer, es celebrar con palabras, es reconocer cualidades y virtudes que tiene Dios. Eh, y cuando alabamos a un ser querido, pues a la esposa, al esposo, al hijo, a la hija o a quien uno quiera, a la mamá, al papá. Pero en este caso vamos a enfocarnos en Dios. Y una persona que ama es una persona que alaba. Eh, Cuando tú alabas a una persona, exaltas porque la amas. Y tratándose de nuestro Dios, pues tenemos que reconocer quién es Él, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus virtudes. Y esto tampoco es fácil, porque cuando pensamos, ¿y cuáles son las virtudes de Dios? A veces nos quedamos, pues Él es bueno. Sí, pero Dios es tan grande, es tan inmenso, es tan infinito que, caray, ¿y ahora qué virtudes menciono de Él? Bueno, el, el domingo, el mensaje que dio Joel sobre cuando ya no tienes nada que decir, cuando no tienes palabras, bueno, utiliza el libro de los Salmos, y el libro de los Salmos es un libro que te va a ayudar. Y nos vamos a dar cuenta que cuando no se me ocurre nada para alabar a Dios, el libro de los Salmos es un libro extraordinario y siempre nos va a llevar a alabar a Dios de una manera grandiosa y sobre todo en su perfecta voluntad. Por eso vemos que en el Salmo 118, versículo 1 dice, alabemos al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia permanece para siempre. Reconocer quién es Él. Entonces, vamos a ir aprendiendo poco a poco palabras bíblicas y las vamos a encontrar en el libro de los Salmos por sobre todas las cosas, aunque no solamente en Salmos, lo vamos a encontrar a lo largo de toda la Biblia. Palabras bíblicas de exaltación, como admirable, poderoso, Dios fuerte, príncipe de paz, Señor de señores, Rey de reyes, soberano, eterno, consejero, sabio, maravilloso, etcétera. Podríamos pasarnos la hora entera y cada quien decir una o dos palabras que hablen de los atributos de Dios. Y obviamente, cuando estamos apacentando, aquí lo que me quiero enfocar mucho es cómo lo vamos a transmitir a quien estamos enseñando, a quien estamos apacentando. Y lo tenemos que enseñar a esa personita a reconocer la grandeza de Dios. Sin que esto se convierta en una repetición o en una letanía. ¿Por qué? Recuérdense que si bien nos fue antes de ser cristianos, a lo mejor teníamos la religión y a lo mejor rezábamos. Entonces, de repente decimos, bueno, pero no se trata de repetir, trata de alabar a Dios. Pues sí, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, porque tú eres bueno. Y digo, no quiero sonar crítico, pero a lo mejor ustedes se habrán dado cuenta que muchos cantos de alabanza en la actualidad pueden durar 10 minutos repitiendo una frase infinitamente. ¿Y qué pasa? Que a veces se nos seca el cerebro y ya no sabemos qué más decirle a Dios. Es increíble que no encontremos palabras para dirigirnos a nuestro Padre, que tanto nos ama, que dio su vida por nosotros y que tengamos que repetir durante tanto tiempo una misma frase, porque no sabemos o no encontramos la palabra para reconocer quién es Él. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en Mateo 11:25, solamente me quedo con el inicio de esta frase, que Jesús decía, te alabo, Padre. Entonces, después todo lo que Él dice, eh, y Él mismo cuando nos enseña a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que Jesús nos lleva es ¿quién es Dios? ¿Dónde está Dios? Su nombre es santo. ¿Cuántas cosas tenemos para poder alabarlo, reconocerlo, exaltarlo, de tal manera que no, bajo ninguna circunstancia, perdamos la oportunidad de alabarlo a Él? Ahora, esta tan solo es la primera forma y es una forma preciosa. Y aquí no tengo yo que pedir nada.
No tengo que llegar, Señor, tú sabes que estoy preocupado porque mi esposa, porque mis hijos, porque mi trabajo, porque el dinero, porque... No, aquí es no tener ningún punto mío de mis necesidades, de mis problemas, de mis cargas, ni de la gente. Aquí me voy a olvidar de orar por mi amigo, por mi hermano, por mi país, por mi presidente o por el pueblo de Israel. No voy a orar por nadie. Este tiempo es para Dios, es dedicárselo a Él, únicamente a Él, para reconocer, para celebrar quién es Él. Y atributos, bueno, atributos vamos a encontrar por montones. Y aquí tenemos que enseñarle también a la persona que estamos apacentando, que cuando vaya leyendo la Biblia, si encuentra algún versículo en donde se hable de algún atributo de Dios, que lo subraye, porque seguramente ese atributo le va a servir posteriormente para alabarlo. Y es que Dios todo lo conoce. Ah, bueno, ese es un atributo. Bueno, es un motivo de alabanza, Señor. Te alabo porque tú todo lo conoces. Y si el Señor dice, yo soy tu paz, Señor, te alabo porque tú eres el creador de la paz. Y si voy encontrando más adelante otro versículo que define algo que Dios es, bueno, pues ya tengo motivos para celebrar quién es Él y cómo es Él. Ahora, pero no nos quedemos con la alabanza. Ahora viene el término adoración. Y si el término alabanza es lejano y difícil de expresar, entonces adoración es por demás desconocida. Hay gente que la utiliza, aunque no sea cristiana, porque a lo mejor tiene un bebé en sus manos y dice, es que tú eres mi adoración, o ve a su novia, es que yo te adoro, pero no tenemos claro el concepto. Y si alabanza nos cuesta trabajo, adorar todavía más, porque a veces, repito, asociamos alabanza y adoración con términos musicales. Y a lo mejor decimos, bueno, alabanza es cantar con música ruidosa y adorar es con música suavecita. Y es lo que asociamos. Pero en realidad, a veces nos cuesta trabajo entender, bueno, ¿y qué significa adorar a Dios? ¿En qué términos? Ahora, volvamos a hacer el ejercicio. Abran sus micrófonos y traten de definir qué es adoración. Exaltar a Dios en todo lo grande que es el Señor, adorarlo, y es el Señor Rey de Reyes. Adorar es una rendición total a Él. Ya Ok, reconocimos quién es Él, ahora yo me rindo ante Él y es una humillación personal ante su majestuosidad, reconociendo que Él es Dios y las condiciones nuestras. Pero también es como que una entrega, entregándole todo lo que nosotros somos en su presencia. gracias. Es Yo, exaltar a Dios por lo que Él es. Ok, expresar todos los atributos de Dios. Es Para mí reconocer y sería eso, la adoración, expresar todos los atributos que Él tiene. ok, Para mí, Es cuando ya llegamos a un punto de que es sublime la adoración y que a veces nos expresamos con gemidos indecibles de tal manera que estamos en una rendición absoluta hacia nuestro Padre. Pasar tiempo con Él. ok. Bueno, hagamos pausa. Otra vez hagamos pausa. Me gustó mucho lo que dijo la hermana Gloria. Rendición. Miren,
decía yo, si alabanza es una palabra desconocida y que cuesta trabajo explicar, adoración más. Y peor cuando dice, leemos, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y a lo mejor nos hemos dejado llevar, digo, y no quiero sonar crítico, pero a veces en las canciones que usamos para alabar a Dios, se escribe y te adoro en espíritu y en verdad. No es que yo lo diga, te adoro en espíritu y en verdad, para que Dios diga, ah, sí, tú me adoras en espíritu y en verdad, porque no es una frase. Jesús lo explica de una manera para que podamos entender el tipo de adoración que Él desea, pero no es que lo repitamos nosotros, te adoramos en espíritu y en verdad, sino que más bien la adoración es una rendición. Es cuando tú te rindes. Y es muy importante entonces aquí enseñarle a quien estamos apacentando a postrarnos sobre sobre nuestro rostro. Es decir, rendirnos ante Dios. Y aquí no se guardan composturas. No es si Él me ve bien, si me ve recto, si me ve peinado, si me ve arreglado. No, es postrarme, rendirme ante Él. Evidentemente que en la adoración va conectada con la alabanza porque estamos celebrando quién es Él, sus cualidades, sus atributos, eh, las características propias de Dios. Pero la adoración va mucho más allá de eso. En el libro de Génesis leemos que cuando Abraham está con Isaac, él le dice a Isaac, vamos a adorar a Dios y regresaremos. Pero Abraham ni Isaac llevaban una guitarra, ni un arpa, ni un piano, ni una trompeta, ni ningún otro instrumento musical. ¿Qué iba a hacer Abraham? Iba a sacrificar a su hijo. Y cuando dice adoraremos, yo voy a sacrificar lo que más amo, que es mi hijo. Y el hijo, si te pones en el papel de Isaac, yo voy a adorar a Dios porque le voy a entregar mi vida. No me voy a defender, no voy a meter las manos. Yo voy a dejar que mi vida sea rendida como un culto a Dios. Entonces, cuando entendemos que ese es el término que le da pie a la adoración, esa es la adoración en espíritu y en verdad, cuando nos rendimos ante Dios sin ninguna objeción. Y fíjense qué interesante lo que dice 1 Corintios 14:25. Así los secretos de su corazón quedarán al descubierto y esa persona se postrará. Aquí no utiliza la palabra adoración textualmente, pero podríamos decir, es la definición de la adoración. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y esa persona se postrará y lo adorará y reconocerá que Dios realmente está entre ustedes. Entonces, nosotros tenemos que llevar a la persona a reconocer, a postrarse, a entregarle su vida a Dios. Y mientras te postras, puede ser que lo adores en lenguas, puede ser que lo adores con palabras en tu propio idioma, en español en este caso, que utilices salmos, que utilices las palabras de tu corazón. Pero lo importante, la adoración es una actitud de postrarnos y postrarnos espiritualmente, postrarnos anímicamente, postrarnos físicamente. El postrarnos es no solamente que yo diga voy a adorar a Dios, es voy a usar todos mis sentidos, mis pensamientos, mis palabras dirigidas a Él, pero tengo que doblegar mi cuerpo también, postrarme, el reconocer, Señor, no hay nadie más importante que tú en mi vida. Y por esa razón no me da pena poner mi rostro frente al piso para poderte adorar a ti. Así que adorar es humillarnos en la presencia de Dios, reverenciarle con todo nuestro ser. Esta es una forma de oración no sencilla y que tiene que acentuarse para poderse aprender correctamente. ¿Por qué? Porque, repito, a lo mejor decimos, pues voy a orar, voy a pedir algo, estoy aquí sentadito pidiendo cosas, pero adorar es
rendirnos y postrarnos delante de Él. Y eso es justamente lo que tenemos que enseñarle a la gente cuando nosotros estamos en la posición de apacentar, de enseñarle a una persona la forma de orar, la forma de entregarle su vida a Dios, de mantener esa relación y que la persona que estamos llevando hasta la presencia de Dios lo pueda entender de la mejor manera. Ahora, tercer forma, el cántico. Ahora sí entramos a la parte musical. A lo mejor si alguien sabe tocar una guitarra y puede tocar la guitarra y empezarle a cantar a Dios, qué bueno. Ahora, si no lo sabes hacer, si no tienes buena voz, si no sabes tocar ningún instrumento, no te preocupes, porque esto es algo personal. Y tú ahí a solas le puedes cantar a Dios. No, Él no se va a enojar, no te va a decir, cállate, tienes muy fea voz. No, aquí sí podemos entrar a la parte musical y la separé de la alabanza y la adoración, porque la alabanza y la adoración no tienen nada que ver con música, el cántico sí. Y como dice el Salmo 47, 6 y 7, cantemos, y lo dice textualmente, cantemos salmos a nuestro Dios, cantemos salmos a nuestro Rey, cantémosle un salmo digno de Él, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Entonces, aquí aparece una forma distinta. Hay gente que dice, bueno, voy a poner unas alabanzas, voy a poner un playlist de alabanza y adoración. Está bien, solamente que no se te olvide que esta es una forma en que tú puedes acercarte a Dios y que es una oración cantada y ese tipo de oración te anima a cantar, sobre todo si tú estás solo, ahora si estás con tu esposa, con tus hijos, con quien sea que estés, bueno, pues está bien, también lo pueden practicar. eh, y esto es en primera persona, porque Dios nos invita a que nosotros tengamos esa relación con Él. De hecho, me gusta mucho que a través del libro de Cantares nos dice, hazme oír tu voz, porque a Dios le gusta escucharnos. Así que todo el tiempo que nosotros podamos también cantarle a Dios. Y no es algo exclusivo del libro de los Salmos. El apóstol Pablo, por ejemplo, en Colosenses 3:16, fíjense la instrucción que nos da, y es una instrucción preciosa. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Y fíjense cómo termina esto. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Pablo lo está haciendo como una forma de instruirnos en nuestra relación personal íntima con Dios. Así que tenemos muchos elementos. Si a lo mejor lo único que estamos, lo que tendríamos que batallar es en contra es, no tengo buena voz, no soy un buen cantante, no sé tocar ningún instrumento, pero el Señor nos dice o nos anima a que le cantemos. Y para ello tenemos salmos. Hay muchos salmos que se han musicalizado y a lo mejor lo sabemos. Hay himnos y cánticos espirituales. ¿A qué se refiere? Bueno, hay muchos cantos muy bonitos que se cantan en la iglesia o que hemos aprendido a lo largo de los años y que poco a poco vamos utilizando. Cuando estamos apacentando a una persona, es importante enseñarle entonces a diferenciar orar alabando a Dios, orar adorando a Dios y orar cantándole a Dios. Tres cosas distintas que tenemos que instruir a una persona. Esto quiere decir que no es importante ni la melodía, ni la cantidad de instrumentos musicales, ni la composición, sino nuestro corazón, que eso es lo que Dios ve en nosotros. Por eso habla canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. ¿Qué mira Él? No tanto lo que nosotros decimos o la calidad
de nuestra voz, si tenemos buena o mala voz, si tenemos voz de barítono, de soprano o de lo que sea. Lo importante es nuestro corazón para con Él. Digamos que estas son las primeras tres formas y que nos van a ayudar a una persona en el momento en que le estamos apacentando, a que se afiance en Cristo, que esa persona entienda que su relación con Dios va más allá de lo que le tenga que pedir, que la oración no se limita a pedir cosas. Y que si alguien dice, pues es que yo nunca he orado porque pues, realmente no he tenido necesidad de pedir nada. Y hace poco, en una reunión de pastores, fíjense, escuchaba un pastor que decía, pues es que yo no oro porque no tengo nada que pedirle a Dios y yo ya me propuse no ser egoísta y por lo tanto ya no voy a pedir nada. Y si llego a pedir es para interceder. Entonces mi nivel de oración pues está en eso. No, o sea, es un concepto erróneo porque la oración no se trata de pedir. La oración es una relación de amor y los primeros tres formas que estamos analizando de la oración tienen que ver justamente en esa relación personal. Alabar a Dios, adorar a Dios y cantarle a Dios. Digamos que si lo comparáramos con una relación de pareja, pues un chico quiere alabar a una chica, quiere exaltarla, quiere decirle que le gusta, que le atrae, que es hermosa, lo que le quiera decir. Y si le quiere llevar una serenata, bueno, pues ya es cantarle. Pero a Dios, a lo mejor aquí en la iglesia le cantamos y le cantamos todos juntos, pero en nuestra casa ahí donde estemos, no se nos olvide cantarle. Recuerdan lo que veíamos hace 2 semanas, que Dios no nos pide tener un oratorio en nuestra casa. Él nos dice ahí en tu aposento, en tu cuarto, en tu recámara, a la orilla de tu cama. Claro, si no quiero despertar a mi esposa mientras estoy orando, bueno, pues me voy a la sala, me voy para otro lado, pero es simplemente tener esa relación personal, íntima con Él. Pero si vas caminando, sales a hacer ejercicio y dices, le doy una vuelta a la manzana, pues ve alabando a Dios, ve cantándole. Si saliste a correr, si estás en tu carro y vas manejando, donde vayas, puedes tú aprovechar ese tiempo para aún tener mayor intimidad con Él. Entonces, esto es lo que tenemos que enseñarle a la gente cuando le estamos apacentando. Viene entonces la cuarta forma de que tenemos que enseñar, la acción de gracias. Dice el Salmo 104, entrad por sus puertas con acción de gracias. Y creo que esta es una palabra que sí utilizamos mucho. De hecho, a los niños chiquitos y quienes aquí son mamás, sobre todo las mujeres como mamás o como maestras, cuando están instruyendo a los niños en la escuela, siempre se habla de las palabras mágicas que abren puertas, el por favor y el gracias. Bueno, a pesar de eso, la verdad es que los seres humanos somos poco agradecidos. Y hablo de los seres humanos en general porque eso nos enseña la historia. Recuerden de los leprosos, 10 leprosos que fueron sanados, solamente uno volvió a darle gracias al Señor. Y el propio Señor Jesucristo se quedó de los 10, solo uno volvió. Y cuando recibimos un favor, pocas veces lo agradecemos. Cuando una persona tiene una necesidad, a todo mundo le pide oración. Oye, te encargo que ores por mí, te encargo que me incluyas en tus oraciones, te encargo que intercedas por mí. Y siempre estamos pidiéndole a todos que oren por nosotros. Pero una vez que Dios hizo el favor con nosotros, ya ni lo agradecemos, ni tomamos un tiempo para decirle, Señor, gracias, así como oré 40 días porque me hicieras el favor. A veces no tomo ni 10 minutos para decir gracias. Así que no se nos olvide que Dios se agrada de nuestra gratitud. Si la manifestamos
con todo lo que nos rodea. Es más, yo he encontrado gente que le incomoda que le des gracias. Digo, tú dices gracias. No, no me des las gracias. Pero el Señor quiere que seamos agradecidos. Todo lo que nos rodea, la creación misma, todo lo que Dios pone a nuestro alrededor, Dios quiere que seamos agradecidos. Y vaya, tenemos muchas acciones de gracias. Darle gracias a Dios por la gente que nos rodea, por la gente que tenemos, nuestros familiares, nuestros amigos, los medios de vida, el trabajo, la provisión, absolutamente todo. Esta es una de las formas más sencillas y útiles para aprender a orar. Cuando estás enseñando a una persona es enseñarle a dar gracias. Pero como en todo, también se puede ser sarcástico. Y a veces, pues sí, te doy gracias hasta por lo que no me das. No, no se trata de expresar un sarcasmo, de que, pues sí, como Dios quiere que sea agradecido, pues hasta lo que no me da, a veces así me lo da. No, 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 no se trata de eso, sino de ser genuino, de ser sincero. Vamos, si tengo vida es gracias a Dios, si tengo trabajo es gracias a Dios, si tengo una pensión porque ya me jubilé es gracias a Dios, si tengo una casa donde dormir es gracias a Dios, si tengo comida es gracias a Dios, si tengo una familia, cónyuge, hijos, padres, hermanos, lo que tenga es gracias a Dios. Entonces, hay tantas razones por las cuales podemos darle gracias a Dios. A veces hasta nos consiente, y a lo mejor aquí hay muchos testimonios, con favores que nosotros ni siquiera, siendo honestos, ni siquiera oramos. Tan solo los pensamos, tan solo pasaron por nuestra mente ideas, ay, sería lindo que pudiera pasar tal cosa. Y ahí está, Dios inmediatamente nos responde, nos bendice, y dice, wow, Señor, solo lo pensé, ni siquiera te lo pedí, y tú eres tan bueno que me lo concediste. Acuérdense lo que dice el Salmo 37:4. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. A veces ni siquiera lo decimos cuando el Señor ya lo hizo. Y dice, ay, qué buena suerte. No, cuál buena suerte. Es gracias a Dios. Y cuando estás discipulando a alguien, tienes que meterlo en ese nivel de decirle, toma conciencia de todo lo que ocurre en tu vida. Bueno, porque todo es motivo de alabanza. Y la Biblia nos enseña a ser agradecidos. Ya lo vimos en el versículo anterior, perdón, yo estoy adelantándome mucho. Cuando dice Colosenses 3:16 que cantemos con gratitud de corazón, bueno, ahora nos está diciendo la forma de entrar a la presencia de Dios, la forma de entrar hasta su trono, la forma de entrar, digamos que hasta el lugar santísimo donde el Señor nos quiere recibir cara a cara, es cuando entramos con acción de gracias. Y nada mejor que mostrar una actitud de agradecimiento ante nuestro Creador por todo lo que tenemos y absolutamente por todo. Así que digamos que tenemos los primeros 4 elementos o las formas de orar: la adoración, la alabanza, la adoración, el cántico y la acción de gracias. Algo que es imprescindible que nosotros podamos asegurarnos que queda bien grabado en el corazón de aquel a quien estamos apacentando, para que sea un cristiano que pueda desarrollar el potencial completo que Dios quiere para su vida. Y una persona que es agradecida, una persona que tiene gratitud en su corazón, una persona que nunca va a dejar que el orgullo o la vanidad se adueñen de su corazón y no va a pensar, esto lo logré porque yo soy muy listo, porque yo soy muy bueno, porque yo me lo merezco, porque yo esto o aquello, sino que simple y sencillamente podemos reconocer todo lo que tengo es gracias a Dios. Así que son los primeros 4 elementos que tenemos que tomar en cuenta. Vamos aquí hasta este punto y quiero preguntar, bueno, voy a dejar de compartir un momento.
Y quiero preguntarles a ustedes, en estos primeros 4 áreas de oración o formas de orar, mejor dicho, en donde estamos no pidiendo nada, sino estableciendo una relación o enseñándole a quien vamos a apacentar a tener una relación con Dios. Quiero preguntarles si hasta aquí vamos bien, si hay algún comentario, pregunta, duda o alguna otra cosa. ¿Todo bien? Sí, todo bien, claro, muchas gracias. comprensible. Sí, Gracias. todo bien, Sí, pastor. sí. Gracias. Yo sí tengo una pregunta, pastor. Claro, Bueno, adelante, hermana. yo quiero preguntar, por ejemplo, ahorita que dijo en acción de gracias, o sea, uno puede entrar a la presencia del Señor en cualquiera de estas 4 pasos o tiene que ser como un orden. No tiene que seguir un orden religioso. Es simplemente mostrar un corazón agradecido y esto es una forma excelente de entrar a la presencia de Dios. Claro, a veces uno simplemente puede a lo mejor entrar con la alabanza y la adoración y ahí se mete. No necesariamente siempre cantamos. O sea, el canto es algo que Dios nos recomienda y por eso cité Colosenses, porque es parte de una práctica espiritual que nos permite ser llenos del Espíritu. Pero a veces nos podemos brincar la parte del canto y simplemente nos metemos en la adoración. Y la acción de gracias es algo que nunca debemos olvidar ni hacer a un lado, porque tenemos que reconocer absolutamente todo lo que tenemos y todo lo que somos es gracias a Dios. Amén. Gracias, pastor. Ujú. Gracias. Bueno, entonces vamos a la siguiente parte, a continuar con la forma en que vamos a orar, a enseñar a orar a quienes estamos apacentando. Y de la acción de gracias nos vamos a la intercesión. Y pasamos primero a la intercesión porque el propio Señor Jesucristo, si ustedes recuerdan, cuando Él nos enseña a orar, nos dice que el pan de cada día, dánoslo hoy. Es decir, el Señor nos lleva a una forma de orar en donde incluimos a la gente que está alrededor de nosotros. No le pedimos, Señor, mi pan me lo das hoy, sino que le decimos el pan nuestro, y eso incluye a la gente que me rodea. Y esta es otra parte. ¿Por qué? Porque muchas veces si Dios nos permite tener un ingreso, pensamos como pensaría toda la gente de una manera personal. Es mi dinero, son mis ingresos, yo los voy a gastar en mis necesidades. Pero el Señor nos dice, el pan nuestro, dánoslo, que es que cuando Dios me da algo, no solo me lo da para mí, sino que me lo da para compartir con quien también tiene necesidad. Por eso, antes de entrar en la petición personal, es la intercesión, donde Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y orad unos por otros es clave. Ahora, les dije al principio de la clase, hay palabras desconocidas para el que no es creyente y apenas está entrando a la vida cristiana. Alabanza es una palabra desconocida. Adoración es una palabra desconocida. Ser agradecido o tener gratitud en el corazón es no una palabra desconocida, pero sí una actitud desconocida. Porque la gente, la mayor parte de las veces, no damos gracias. Y la intercesión, pues esto también es completamente desconocido. Si traemos el concepto religioso, que orar es rezar y repetir 20 Padres Nuestros y 20 Aves Marías y 20 no sé cuántos, bueno, pues eso simplemente es un castigo, pero no tenemos la costumbre, voy a orar por ti,
Voy a orar por el que está enfrente. Voy a orar por el que me cae gordo. Voy a orar por el que tanto daño me hace. Voy a orar por la persona que tanto me ha ofendido. Voy a orar por mi jefe que me hace la vida de cuadritos. Voy a orar por aquel que... La gente te va a decir, no, no, o sea, pero ¿cómo me pides que haga eso? No tenemos la costumbre de orar por desconocidos. Y obviamente el Señor Jesús nos enseña, bendice a tus enemigos, ora por quien te persigue, por quien te insulta, por quien te calumnia, por quien dice mentiras en contra tuya. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, pues cuando estamos apacentando a un nuevo creyente, tenemos que enseñarle que el valor de la oración también radica en orar por la gente que está alrededor de nosotros. Y a lo mejor decimos, bueno, orar por mi papá, por mi mamá, por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos, por mis hermanos. Es fácil, por mis amigos. Pero orar por desconocidos es difícil. Miren, y lo ponemos a nivel de iglesia. Si decimos aquí, vamos a tener una velada de oración en favor de los hijos, está llena esa velada de oración. Si decimos, vamos a orar simplemente en intercesión por, por necesidades de México, por necesidades de lo que sea, pero no es mis hijos, no es mi familia, no es gente cercana a mí, nadie viene. ¿Por qué? Porque a nadie le interesa orar por gente que no conoce. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos apacentando a una persona que apenas está entrando a la vida cristiana? Que tenemos la oportunidad de enseñarle buenas prácticas de la vida cristiana y quitar los vicios y los errores que solemos cometer. Un vicio es, oro por mí, y yo te puedo pedir a ti que ores por mí, pero yo no tengo la costumbre sana de orar por los demás. Entonces, somos buenos para pedirle a los demás, apóyame en oración, pero somos difíciles para dedicarle nuestro tiempo para orar por otras personas. Así que esta va a ser una nueva práctica que va a llevar al recién salvo a entender que parte de la vida cristiana, el amor al prójimo, que además es el segundo mandamiento que el Señor nos enseña. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bueno, en las primeros 4 formas de oración ya le enseñamos a alabar, a adorar, a cantar y a ser agradecido. Ahora le estamos metiendo en el segundo mandamiento. Ama a tu prójimo. Y hay muchas cosas que no, yo no puedo hacer por la gente, pero sí puedo interceder por la gente. Si la gente me dice, oye, ¿me prestas dinero? Pues no, no tengo dinero para prestar, pero sí puedo invertir tiempo para orar por alguien. Y sobre todo cuando ese alguien es un desconocido. Alguien te platica, oye, fíjate, es que traigo muchos problemas. Ok, a lo mejor vienen y te dicen, préstame 10 pesos para el camión. Te los doy. Pero no solo te doy los 10 pesos, déjame orar por ti. Y esto va a ser una nueva práctica que va a llevar a esa persona que estás tú apacentando a generar en su vida espiritual una buena práctica, intercesión, antes que por sí mismo orar por los demás. Poner en práctica lo que aquí dice, orad unos por otros. Y, y puede ser que oren en español o puede ser que oren en lenguas, pero que tenga el hábito de orar por los demás. Son tantos los versículos en donde el Señor nos habla, si tú amas a Dios, ama a tu prójimo. Si no amas a la gente que ves, pues ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Y quien no ama no ha conocido a Dios. Bueno, la intercesión es la forma de amar a los demás. ¿Por qué? Porque le estoy dedicando mi tiempo, mi oración, mi tiempo de comunión con Dios, no para mí, sino para los demás. Y la intercesión es una de las formas hermosas y que trae frutos extraordinarios. Ustedes recuerdan, Job, cuando él está enfermo, cuando está en crisis, cuando no tiene dinero, cuando todo le pasó, todo lo malo. Y sus amigos van
y lo critican y lo tunden con palabras y a bibliazos de que tú estás mal y eres un pecador. Y Job pues simplemente se justifica diciendo, yo no soy esa clase de persona. Tiene ese diálogo con Dios donde Dios le habla desde el torbellino, pero al final, ¿dónde vino la solución por Job? Cuando él oró por sus amigos. Fíjense, es curiosa la conclusión de Job. Nunca los amigos que fueron a consolarlo oraron por él, sino él oró por sus amigos. La oración de Abraham, extraordinaria, cuando él se entera que el Señor planea destruir a Sodoma y a Gomorra, ¿cuál es la reacción de Abraham? No ir a rescatar a su sobrino Lot, vente para acá porque lo van a destruir, sino interceder. Y por eso Abraham ocupa un lugar tan especial. Noé fue un hombre extraordinario que tuvo la fe para construir el arca, fue obediente, hizo todo lo que Dios le pidió. Pero se han preguntado por qué Noé no es el padre de la fe, siendo Noé anterior a Abraham. Pues porque Noé, aunque vio que el mundo iba a ser consumido, iba a ser destruido por el agua, no oró, no intercedió, fue obediente como nadie más, pero no intercedió. Abraham, tal vez el resultado de su intercesión no fue el que él quería, porque al final de cuentas Dios terminó destruyendo a Sodoma y a Gomorra. Pero lo que sobresale es que Abraham se puso a negociar con Dios en un tú por tú, en donde el Señor, y no te enojes, ya comencé a hablar y permíteme seguir hablando. Y nunca le pidió algo para él, sino que pidió por los demás. Entonces, tenemos que enseñarle a la persona que que estamos discipulando a orar por los demás. Difícil cuando te dice, es que hay gente que no quiero, gente que me cae mal, gente que me ha lastimado, gente que me ha hecho daño, gente que no puedo ver ni pintura, gente que, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el ejercicio que tú lo has de poner, ok, es comprensible lo que sientes, pero no te puedes quedar con eso. Ahora vamos a comenzar a orar y a bendecir a esas personas. Le va a costar trabajo, va a sentir que se le atora algo, va a sentir que se ahoga, va a sentir que le pasan todas las cosas malas que le pueden pasar, pero va a sanar su corazón. Yo creo que cuando la gente aprenda a interceder de una manera genuina, muchos ni siquiera tendrán que pasar por ministración, porque aprenderían a amar y a desprenderse de odios, resentimientos, rencores, etcétera, etcétera, porque aprenderían a interceder. Por eso dice que confiésense sus ofensas los unos a los otros, oren unos por otros, y eso va a traer sanidad, y va a traer sanidad física, pero también sanidad anímica y sanidad espiritual. Por eso, cuando estamos en un proceso de discipulado, de apacentar a una persona, es tan importante. A veces decimos, ve a administración. Bueno, a ver, aprende a orar por esa persona. A lo mejor estás con una mujer y la mujer te dice, es que mi marido me ha hecho tanto daño y me ha hecho esto y aquello. Bueno, intercede por él, ora por él. No, no puedo, no puedo. Bueno, yo he recibido mucha gente que cuando tocamos el tema de, por ejemplo, que los hijos honren a los padres, el hijo dice, pero ¿cómo voy a orar por ese hombre que me abandonó? Y cuando logramos sanar el corazón del hijo y el hijo está bien, voy a bendecir a mi padre, aunque no se lo merezca. Entonces viene la mamá, oye, ¿no? ¿Por qué le dice a mi hijo que ore por ese hombre que lo abandonó desde que se enteró que le iban a hacer? Porque traemos algo allá amarrado por dentro que se nos atoró y que tenemos que romperlo. Y a lo mejor yo le digo, ve a administración y que oren por ti. Sí, pero lo cierto es que pueden orar por él y lo pueden ministrar todo lo que ustedes gusten y manden. Pero esa persona, mientras no trate con lo que está dentro de su corazón, esa persona no va a ser libre. Y la intercesión es la clave para que mucha gente sea
libre. ¿Por qué? Porque se atreve a amar, se atreve a bendecir, se atreve a dedicar tiempo. Y es entonces cuando se cumple lo que el Señor Jesucristo nos dice, y somos libres de los verdugos, somos libres de las cadenas, somos libres de las prisiones, porque perdonamos bendiciendo. Y eso se logra únicamente con la intercesión. Claro, hay otro tipo de intercesión. Cuando decimos, pues vamos a orar por nuestro presidente, vamos a orar por Israel, vamos a orar por etcétera, etcétera. Y entonces nuestra intercesión va cobrando otro sentido y nos damos cuenta que nuestra sociedad, nuestro país, el lugar donde estamos, pues requiere intercesión y que es una intercesión que va a cobrar eficacia en la medida que nosotros le dedicamos tiempo. Pero qué importante cuando estás apacentando a una persona que lo enseñes a interceder. Y les decía al principio de la clase, esto nos va a llevar tiempo. ¿Por qué? Pues porque la intercesión no es algo que se entiende fácilmente, no es algo que recibamos fácilmente. Digamos que de la parte de la oración es la parte compleja. Y puedes empezar con algo sencillo. Mira, vamos a orar por nuestro país. Mira, vamos a orar por nuestras autoridades. Aunque ahí puede haber barreras. ¿Y por qué voy a orar por esos políticos corruptos y que se roban y que esto y que lo otro? A ver, espérate, olvídate ahorita de calificarlos y ora por ellos y bendícelos. Y si le dices, vamos a orar por Israel, no, pero espérame, es que Israel está cometiendo genocidio. Y entonces todo lo que ve en las noticias le va a hacer, se le va a revolver en la cabeza. Pero en la medida en que tú le dediques tiempo desde lo personal, sus enemigos personales, y él empiece a tratar con eso, la intercesión le va a ir haciendo cada vez más ligera. Y es cuando vamos a pasar de a mí qué me importa la gente y por eso no intercedo, a dedicarle tiempo a amar a la gente a través de la intercesión. Y entonces, ahora sí, pasamos a cuestiones personales. Esta forma de orar, la petición. Mateo 6:32, el Señor Jesucristo dice, ¿por qué la gente anda tras todo esto? Pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Lo dejo al final porque, miren, es la forma más común, es la forma más conocida, la más intuitiva, la más utilizada. Aunque no seamos cristianos, sabemos cuando pues hay que orar, pues ¿qué le vamos a pedir a Dios? O sea, la gente, esta forma de orar, la petición ya la tiene más arraigada o es de mucho más fácil entendimiento. Y ahí le vamos a enseñar a la gente a pedir. Ahora, el Señor Jesucristo nos dice, pedid y se os dará. El Señor Jesucristo nos enseña, no es malo pedir. Dios no es pobre. Y hay gente que le da pena pedir. Hay gente que dice, Señor, te pido esto, aunque sea lo último que te pide en mi vida. No, no, no tiene que ser lo último. Dios no se hace pobre por bendecirte, por darte lo que le estás pidiendo. Pero hay que enseñarle a enfocar correctamente. Así que muchas veces vamos a descubrir que como Job, cuando él intercedió por sus amigos, entonces Dios lo bendijo a él. Ni siquiera Job tuvo que orar por sí mismo, ni siquiera sus amigos tuvieron que orar por él. Simple y sencillamente, él recibió en sí la respuesta de lo que él pidió para sus amigos. Quiere decir que la oración de Job o la intercesión de Job fue muy eficaz. Y nosotros vamos a descubrir, le vamos a enseñar a quien estamos apacentando que cuando él ora eficazmente por otros, muchas veces las cosas a él le van a llegar por añadidura. Así que intercediendo por otros, muchas veces obtendremos lo que nosotros necesitamos. Y cuando estás atendiendo a una persona recién salva y vas tomando varias sesiones para enseñarle, para convencerle de las bondades de la oración y de la intercesión, bueno,
pues poco a poco esa personita va a empezar a orar y a tener confianza. ¿Por qué? Porque también aquí vamos a luchar con conceptos culturales, espirituales que tenemos. ¿Y cómo Dios me va a dar a mí algo si yo no me lo merezco? No entendemos la gracia, no entendemos el amor de Dios. Y a lo mejor venimos de la cultura que nos enseñaron desde pequeños. Recibes lo que te mereces. Entonces cuando llegamos con Dios, ok, le pido, pero ¿cómo me lo va a dar si yo no me lo merezco? ¿Cómo me lo va a dar si yo no soy digno? ¿Cómo me lo va a dar si yo he fallado tanto? ¿Cómo me lo va a dar si yo, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Y qué tenemos que hacer tú y yo cuando estamos apacentando a una persona? A trabajar con esos conceptos equivocados. ¿Por qué? Porque no, Dios no nos da lo que merecemos y no podemos hacer algo para merecerlo. Dios nos bendice por gracia, porque Él así es, porque el favor de Dios en eso radica. Así que se requiere paciencia hasta que logremos formar en esos nuevos discípulos el hábito de la oración. ¿Cuántas sesiones nos vamos a tomar? Las que sean necesarias. Así que tú puedes llevar un cuaderno y anotar o en tu celular si tienes el bloc de notas y tú vas anotando qué le enseñé hoy, qué avances hubo, qué advertí, qué noté de esa persona, avanzó, retrocedió, empezó a dar pasos de fe, está trabajando en un proceso de duda. A lo mejor se siente condenado, se siente indigno, a lo mejor no se siente con la confianza de acercarse a Dios. ¿Qué pasa? Bueno, todo eso es parte de lo que tenemos que ayudarle. Así que apacentar, como ustedes se dan cuenta, no se limita al hecho de que ya te convencí que aceptes a Jesús en tu corazón, ya te convencí que te bautices en agua, ahí nos vemos, ahí te la ves como puedas. No, porque estamos metiendo a la gente en un proceso. Y este proceso que estamos viendo hoy, que pueden incluir muchas sesiones, solo es el tema de la oración. Ahora, eh, digamos que estas formas las vamos a ir viendo y hay muchas otras formas, sí, pero yo creo que con estas es suficiente para el tema que estamos abordando ahorita de que queremos que la gente empiece a tener esa comunión y ese hábito con Dios. Porque nos faltaría, por ejemplo, espérenme, sí, la oración en silencio, la oración en silencio. Este es un tipo de comunión con Dios en el silencio personal de cada corazón, que muchas veces implica postrarse ante Dios con reverencia, eh, cerrar la boca, pero en el corazón tratar de entender lo que Dios está haciendo, la presencia de Dios en el Espíritu, una actitud que tenemos que experimentar la presencia de Él, en donde podamos simplemente guardar silencio y dejar que Él haga la obra. El Salmo 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Esta es otra forma que pocas veces utilizamos en la oración. Orar en silencio, no decir nada. ¿Cuál es el riesgo de este tipo de oración? Que los pensamientos se vayan quién sabe a dónde y de repente se empieza a pensar en otras cosas. Por eso es hacer énfasis. Guarda silencio y espera en Él. Solamente deja que Él te ministre. Piensa en Él, piensa en su bondad, piensa en su misericordia, piensa en su grandeza. Piensa que Dios es más grande que tus problemas. Piensa que Dios es más grande que todo lo que tú te puedas imaginar. Piensa que no hay nada que le pueda ganar a Dios. Orar en silencio, donde no decimos nada, no pedimos nada, ni siquiera lo alabamos,
simplemente es estar en silencio. Y es dar oportunidad a que Dios en ese momento empiece a hablarnos y empiece a expresarnos su voz. A veces puede ser audible, a veces pueden ver situaciones en el corazón o simplemente deposita en nosotros la paz que no hemos alcanzado bajo ninguna otra circunstancia. Así que este es un tipo de oración poderosa. ¿Por qué? Porque es un tipo de oración en donde simple y sencillamente vamos a dejar que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. No con palabras, no con canciones, no con alabanza, no con adoración, no con intercesión, no con acción de gracias, en silencio. Dar oportunidad a que el Espíritu Santo actúe. Y es cuando estás en un diálogo. Hay gente que habla, 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 habla. Y si quiere tener una respuesta, si quiere interactuar con su interlocutor, pues tiene que callarse. Y eso se da en el matrimonio, se da en la familia, se da con los hijos, se da con los amigos. Te vas a tomar un café y tú quieres platicarle a la otra persona todo lo que te ha pasado, bueno o malo. Y después, si quieres escuchar su opinión, cállate y deja que la otra persona hable. Porque si estás hable, hable, hable y nunca guardas silencio, la otra persona no te va a poder decir nada. Ahora, ¿quieres experimentar la presencia de Dios? Cállate, guarda silencio y espera en Él. Tal cual nos lo dice el Salmo 37. Y es una forma de orar que pocas veces utilizamos, donde solamente es la reverencia, la actitud de esperar en Él. Y este es otro hábito que hay que formar, que cuesta trabajo muchas veces el hacerlo de esa manera. Así que tenemos la petición, la acción en silencio. Y antes de entrar aquí, en el diario de la oración, la oración con la palabra. Yo creo que este es, no sé si lo pongo acá. No, la oración con la palabra. Vamos a ponerlo. Lo voy a agregar y se los voy a incluir en la presentación. La oración con la palabra. Tenemos que enseñarle a la gente que cuando ora, una de las mejores formas de orar es inspirados en la palabra, en las mismas palabras de Dios. El libro de los Salmos o cualquier otra escritura es útil. Y a veces cuando estamos orando, a veces tienes una palabra en el libro de Jeremías o en Isaías o en cualquier otro pasaje y ese pasaje de repente cobra sentido para ti. Bueno, ahora esa va a ser tu oración y tú vas a orar y si descubres que dice que el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará, Señor, me identifico, yo soy ese torpe. Y entonces tú comienzas a orar conforme a ese pasaje de la Escritura y eso le da una dimensión distinta para complementar tu oración. Así que no es solamente lo que pides, sino el cómo lo pides. Y cuando en tu oración incluyes la palabra, si tu oración estás orando por Israel y Señor, tú dices que no abandonarás a Efraín, bueno, mi oración no es solamente porque tengo una pasión por el pueblo de Israel, sino porque estoy basándome en la Escritura. Y si estoy orando por mis hijos, Señor, tú dijiste que mis hijos serían instruidos por ti. Ahora, yo no estoy orando por ellos simplemente porque son mis hijos y soy papá cuervo. Es porque hay una promesa basada en la palabra que me está llevando a orar de esa manera. Y si tu oración fuera basada en el Salmo 100, pues tú la dijimos en primera persona. Dicen, Señor, te canto alegre porque y te quiero servir con alegría y vengo a tu presencia con regocijo y reconozco que tú eres Dios, que tú me hiciste y yo no me hice a mí mismo. Entonces, tú puedes ir tomando cada pasaje de la Escritura y orar conforme a ello. Ahora,
Importante es cuando tú estás discipulando a una persona, le estás metiendo y le estás ayudando a formar el hábito de la oración. Es obvio que le enseñes a tomar la Biblia y con la Biblia orar, con diferentes pasajes. Sí, el libro de los Salmos es el libro de las oraciones, pero la Biblia es más que el libro de los Salmos. Y a lo largo de toda la Biblia vamos a encontrar muchas y muchas escrituras que nos van a inspirar para orar. Así que eh, no se va a constituir un rezo, porque no siempre vamos a usar el mismo versículo ni las mismas palabras, sino que vamos a irnos metiendo a lo largo de la escritura para integrarla a la oración y de esa manera oramos en la voluntad perfecta de Dios. ¿Cuál es la ventaja? Que lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios y cuando oramos conforme a la palabra, bueno, tenemos garantizado que estamos orando en la perfecta voluntad de Dios. Ahora, tenemos el diario de la oración. Adjuntamos un formato que puede reproducirse para quien esté aprendiendo a orar y lleve la forma gráfica de un diario de oración. Esto se los voy a pasar en el chat para que lo puedan hacer. En la presentación no nos sirve de nada. Pero yo quiero llamar su atención a lo siguiente. Cuando oramos, vamos a tener diferentes tipos de respuestas. Y esto se lo tenemos que enseñar a quien estamos discipulando, a quien estamos pastoreando. Es decir, vamos a ir anotando lo que Dios nos dice, las citas bíblicas o alguna impresión o algo que haya sucedido. Y para efectos prácticos, tenemos 3 tipos de respuestas. Y ponemos ahí Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por ejemplo, a veces Dios nos responde dándonos instrucciones. Quiero usar ejemplos bíblicos. Cuando el Señor le dijo a Josué, tú vas a entregarle esta tierra al pueblo y Josué quiere saber qué hacer, cómo lo va a conquistar. Josué puede estar orando por tener un ejército guerrero, pero Dios le da una instrucción y le dice, 6 días le vas a dar una vuelta a la ciudad de Jericó y el 7º día le darás 7 vueltas. Bueno, a lo mejor en ese momento la instrucción no tiene sentido. A lo mejor Josué estaba esperando otro tipo de respuesta, pero obedeciendo la instrucción estaba implícita la respuesta. Es decir, las murallas se iban a caer solas y el ejército iba a ser derribado y destruido porque el ejército estaba en las murallas. Así que al derrumbarse las murallas, iba a venir la respuesta implícita. Y a veces estamos orando y Señor, yo te pido porque tú traigas restauración a mi vida y que tú bendigas o que tú me proveas y tú sabes, Señor, que quiero salir de este crédito, que ya no sé cómo pagarlo. Y de repente, cuando oro, el Señor me dice que tengo que pedir perdón. Y a lo mejor uno se queda pensando, ¿y qué tiene que ver el pedir perdón cuando lo que estoy es pidiendo por salir de un crédito? Bueno, que a lo mejor el momento en que voy y le pido perdón a quien le tengo que pedir perdón, en ese momento Dios provee y Dios hace la obra. Así que a veces Dios nos responde dándonos instrucciones y eso hay que enseñarle a quien estamos apacentando. Aguas porque a veces ignoras las instrucciones, pero cuando tú obedeces las instrucciones, Dios te suplirá o responderá materialmente lo que tú necesitas. Por eso es importante enseñarle. Y a veces cuando vemos que es una instrucción, no, pero esto no tiene nada que ver con lo que pedí y seguimos de largo. A veces nos responde a través de promesas. Y Dios nos da promesas. Bueno, esas promesas también Dios quiere que nosotros podamos tomarlas como parte de nosotros, como parte de nuestra vida, como parte
de lo que estamos, de lo que vamos a orar. Y a lo mejor esa promesa ahora va a ser la base de mi oración. ¿Por qué? Porque ahora Dios me está prometiendo algo y yo tengo que creer su promesa. Y finalmente, la respuesta material. A veces estás orando y de repente Dios hace lo que le estás pidiendo. Te lo da, te lo provee, resuelve el problema, desatora lo que estaba complicado. ¿Por qué es importante ver los tres tipos de respuestas? Porque a veces solamente esperamos la respuesta material. Es común pensar, bueno, si tanto he orado, pues ahora estoy esperando que Dios me lo dé. Y si Dios no me da lo material, pues es que Dios no me ha respondido. Pero a lo mejor dejé de ver que Dios ya me respondió, pero me respondió dándome instrucciones o que me respondió dándome una promesa y que yo cometí el error de no saber cambiar el sentido de mi oración. Ya no voy a orar con lo que yo estaba diciendo, ahora voy a orar con la promesa. Y si Dios ya me da una instrucción, acuérdense cuando Josué se postra delante de Dios y Señor, ¿por qué estamos perdiendo las batallas? Y Dios le dice, ¿y qué haces ahí postrado? Y no es que Dios deseche la oración, es tiempo de actuar. Y cuando Dios nos dé instrucciones, pues yo puedo seguir orando 100 años, pero si no actúo en consecuencia de la instrucción que Dios me está dando, entonces yo mismo estoy frenando las respuestas que Él tiene para mí. Así que es importante ver todo el panorama, cómo nos responde Dios, para que podamos ayudar a esa personita que estamos apacentando y que Él entienda que la oración, así como hay muchas formas de que nosotros nos dirigimos a Él, Dios también tiene muchas maneras en que nos va a responder a nosotros y que hay que estar atentos a lo que nos quiere decir. En conclusión, de la constancia y la práctica de esta acción dependerá mucho que el nuevo creyente desarrolle y se integre a la vida cristiana. El éxito de su discipulado reside en el empeño y la persistencia al orar, no como una postura obligada, sino como un atractivo hábito de alguien que ama a su Señor. Y para ello, quien le discipula, quien le pastorea, será el responsable de guiarle primero a la oración, después a la intercesión y finalmente a la batalla espiritual. Pero la batalla espiritual la dejaremos para otro momento. Ahorita simple y sencillamente nos vamos a quedar con ello. Así que tenemos que hacerlo personalmente y en la visitación, cuando tú visites a una persona, levantar un equipo de oración. Esto es paso esencial, que tú puedas ver a esa persona como una persona de oración, como un intercesor en potencia, como una persona que va a amar a Dios, una persona que va a poner en todo momento a Dios en primer lugar en su vida. Así que hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Quiero saber ahora cuáles son sus comentarios, preguntas, dudas, sugerencias o quejas. Pues todo está muy claro, pastor. Muchas gracias por ese trabajo que estamos haciendo. Yo sí quiero preguntar cuántas clases son las que todavía faltan. ¿Cuántas clases? Nos faltan como 6 clases. ¿En qué clase vamos, hermana Margarita? Creo que vamos en la clase 5, pastor. Porque usted nos tiene que reponer las 6 el martes, ¿no es cierto? Cierto. Creo yo. No, perdón, no revisé. Yo tengo Sí, pero no se preocupen. Vamos a concluir todo el temario, ¿eh? No nos vamos a quedar. Sí, pastor, gracias. Gracias, pastor. Yo tengo una duda.
Bueno, como para empezar a apacentar, es necesario bueno, que termine ahora sí que el curso para poder hacerlo. Bueno, así como porque hay personas que le empiezo yo a hablar de la Biblia. No te tienes que esperar a terminar. Tú ya puedes empezar ahorita mismo a apacentar. Gracias. No, para nada. En cuanto podemos ir poniendo en práctica lo que vamos aprendiendo y adelante. Tony Martínez, adelante. Tony Martínez, tenías la mano levantada. Si gustas activar tu pantalla y tu micrófono. No, pastor, no la tenía levantada. Ok, perdón. Bueno, no sé si alguien, Margarita de Luna, adelante, hermana Margarita de Luna. Buenas noches, pastor. Bueno, yo estoy con una persona que, bueno, estamos yendo a la reunión de mujeres y ella fue por primera vez, el primer jueves que fue, van 3 veces que va, pero la primera vez que fue, llevaba pues situaciones en su vida, una de ellas tristeza por lo que le vivía, ¿no? Por lo que estaba viviendo. Y llegó ahí por primera vez y me tocó ahora sí que apacentarla y le compartimos le compartí ahora sí que los versículos tomé unos versículos de la Biblia para salvación, se los compartí, le dije que lo anotara, bueno, le di primero la bienvenida, la recibí cosa que le dio mucho gusto. Y le compartí unos versículos, por ejemplo, Juan 3:16, Romanos 10:8, y entonces yo se los compartí y le dije, pues anótalos y llévatelos, estúdialos porque es necesario que aceptes a Cristo en tu corazón para que todos tus problemas se terminen o los pongas en manos de Él también y poco a poco vayas deshaciéndote de tus problemas. Y entonces se los di y se los llevó de tarea, los leyó, me dijo que los había leído y cuando regresó el segundo jueves, ella iba pues fue y la vimos y 3 personas le habíamos dicho que ella iba de diferente manera y ella se puso muy contenta y sí se veía en su rostro, ya no iba acongojada, no iba triste y pues con los versículos que ella leyó, porque dice que sí los leyó y que se sintió muy bien. Y dice, es que sí era necesario que yo buscara de Dios, porque ya no aguantaba con mis problemas. Y la verdad me siento muy bien y pues voy a seguir viniendo. Le digo, bueno, pues yo te invito a que vengas a las reuniones los domingos y te sigas escuchando la palabra de Dios para que tú sigas recibiendo de Él y veas que pues Dios no está sola y que Dios está contigo. Hoy fue la tercera vez que fue, le prometí una Biblia y porque pues ya era por segunda vez y le había prometido la Biblia y entonces ayer le dije yo el jueves, si quieres, yo el domingo me reúno, estoy en la puerta hasta arriba, si gustas búscame, bueno, con la que había ido y fue y me buscó y le di una Biblia y entonces hoy me dio las gracias y me dijo que se había sentido muy bien y que la estaba leyendo y le digo, y bueno, vamos a seguir orando por ti. De hecho, pues estamos orando por ella y pues sí, la verdad es que sí, se notó el cambio, se notó en su rostro que pues ella misma lo compartió, pues de que ella se sentía muy bien y que pues que todo lo que estaba leyendo Dios le hacía sentir una paz y pues que iba a seguir yendo. Entonces, pues es eso, pastor, y pues sí, la palabra de Dios, yo creo que
solita, ahora sí que trabaja, nosotros la compartimos, oramos por las personas y pues yo creo que Dios actúa, ¿no? O Dios obra más bien en ella. Sí, yo lo creo y como le decía yo a ella, le digo, y no te alejes, sigue buscando de Dios y pues está muy agradecida. Ajá, y pues dice que va a continuar. Le digo, pues sí, hay que estar orando para que puedas continuar y no al primer obstáculo te vayas a ir, ¿no? Y dice, no, dice, estoy muy a gusto. Y sí, y se notó el cambio en su rostro, se notó y pues Dios, pues yo creo que es el que está, bueno, creo que Él está haciendo la obra, sí, en ella. Y pues está muy contenta y ella lo comparte, que se siente muy bien. Y es la tercera vez que fue hoy y pues ahí sigue. Y la que iba pues también, porque también se había alejado y pues también ya regresó y dice que va a buscar de Dios. Es hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muchas gracias. Gracias, hermana Margarita. De nada, hermano. Gracias a usted que nos permite compartir y nos enseña la palabra de Dios. Y como dice, sí es importante, pues ahora sí que actuar, ¿verdad? Ponernos en acción para que pues la palabra llegue a muchas personas que no lo conocen. Es todo, pastor. Gracias. Amén. Gracias. Muy bien. Bueno, pues le voy a pedir a usted misma, hermana Margarita, que antes de apagar su micrófono, que ore para darle gracias a Dios por esta clase y terminamos. Ok. Sí, pastor. Bendito Dios, gracias Padre te damos, Señor, por esta tarde, por esta noche, Señor. Gracias te doy, Señor, por la vida de tu hijo, el pastor, Señor Gilberto. Te damos gracias, Dios, y te pedimos que tú lo sigas bendiciendo, Señor, por esta enseñanza que tenemos, Dios, porque sabemos que tú nos hablas a través de él, Dios, y que tú derramas de tu Espíritu Santo, Señor, en él y en cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos, Dios, por esta noche de enseñanza, Dios. Te pedimos que todo lo que hemos aprendido, Dios, pongamos por obra tu palabra y oremos como dice tu palabra, Señor, unos por otros, Dios, y perdonando también, Dios, pues nuestras ofensas, Señor, también, y los que nos ofenden, Padre, y si nosotros ofendemos también, Señor, ayúdanos, Dios, para que tu palabra, Señor, crezca en cada una de las personas, Dios, que han de escuchar de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias por cada uno de mis hermanos, Dios, amigos, Dios, de los que estén conectados, Señor. Te pedimos, Dios, por su vida y que tú seas con ellos, Padre, en esta noche, que tú nos des ese gozo, esa alegría, Dios, de haber aprendido, Señor, esta enseñanza, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos, Dios, que tu palabra nos alimenta, Señor, nos da paz, nos da alegría. Y gracias por ello, Señor, y que tengamos una noche, Señor, de paz, Dios, de descanso, Señor, en el nombre de Jesús, Dios. Te doy muchas gracias, Dios, por tu hijo Gilberto, Señor, y que tú le des esa fortaleza, Señor, que tú le des fuerzas, Dios, para que él pueda, Señor, seguir adelante, Señor, en lo que tú lo vayas a usar, Señor. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Dios, y amén. Amén. Amén, gracias. Bueno, ahorita que mencionó la hermana Margarita Mastache lo de la reposición de la clase, no lo vamos a hacer este martes porque ando con muchos pendientes de los días que no estuve viniendo a la oficina y luego se cruzó el viaje a Montevideo. Entonces yo creo que de esta semana a la siguiente será cuando les pueda reponer la clase para ahorita no saturarme más, ¿sí? Entonces tengan paciencia, la vamos a reponer, pero no este martes, sino hasta el siguiente, yo creo. Les mando un abrazo a todos, que Dios les bendiga, cuídense mucho, shalom, shalom. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Shalom, shalom. Bendiciones. Gracias. Buenas noches. Dios te guarde.